Ya, vamos a dar por iniciado el práctico. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, ya, van a hacer el 1, el 2 y el 3. Este se lo van a saltar, les voy a dar otro después, ya. Este probablemente les queda como ejercicio, ya lo hemos hecho en otros años, ya. Puede ser un ejercicio de prueba, ya. ¿El 4? El 4, ese lo vamos a dejar de tarea, ya. Y vamos a hacer el número 5, que está acá. Nosotros, ¿ya? El número 5. Ahí se los voy a explicar posteriormente. Entonces, partan por implementar el modelo simple de cambio de peso de un animal en un ambiente con temperatura controlada. ¿Ya? Simulen 100 días, supongan un peso vivo inicial de 30 kilos y una temperatura ambiental de 15 grados para todo el periodo. O sea, lo que tienen que implementar simplemente es este modelo que está ahí. ¿Ya? Entonces empiecen a trabajar. Cualquier cosa me preguntan. ¿Ya? Después yo les voy a mostrar este mismo modelo implementado en Visual Basic para que vean cómo funciona y la potencialidad que tiene Excel para formular modelos. ¿Ya? Entonces, empiecen con esto. ¿Ya? Me parece como un charco. Voy a pausar la grabación. Las unidades de la variable estado peso son kilogramos y, consecuentemente, las unidades de las tasas de flujo de consumo son kilogramos por día, porque el intervalo de integración es diario, ¿ya? Y también la respiración, kilogramos, ¿no es cierto?, por día, ¿ya? La temperatura en grados Celsius, la tasa respiratoria es una fracción diaria, ¿ya? Lo mismo que la tasa de consumo, es una fracción diaria, ¿ya? La tasa constante de respiración por unidad de peso tiene un valor de 0,0025. ¿Qué significa eso? Kilos por kilo es un valor relativo, ¿ya? Es un 0,25%, ¿ya? 0,0025 kilos por kilo. Lo mismo que acá, esto es 0,05 kilos por kilo, significa un 5%, ¿ya? ¿Cómo van? Ya, lo vamos a empezar a hacer paso a paso, ¿ya? ¿Ok? Miren, aquí yo lo tengo ya resuelto, este asunto. ¿Ya? Y lo vamos a empezar a hacer paso a paso mejor, ¿ya? Porque si bien lo tengo resuelto, después igual se lo voy a subir, obviamente, ¿ya? Es mejor que lo hagamos paso a paso, ¿ya? Aquí lo tengo, ¿ya? Ahí está el modelo. Y aquí tiene una cierta modificación para responder una de las preguntas, ¿no es verdad? Donde nos decía que la temperatura al principio es constante, pero después la vamos a simular como si fuera una variable aleatoria, con un promedio y una desviación estándar, o un coeficiente de variación. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hacer esto de nuevo, de cero. Vamos a partir de cero. ¿Ya? Entonces, lo primero es obviamente generar un panel donde vamos a poner el peso, ¿no? Como nuestra principal variable de estado.
¿ya? Y posteriormente el consumo. Profe, ¿me escucha? Y la respiración, que son las dos tasas principales cuyo balance determina si el animal gana, mantiene o pierde peso. El altavoz con. ¿Ya? Tiene un botón ahí, creo, ¿no? Pero ahí sale que no escuchamos. Sí. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. ¿Ya? Es mejor que ponga como pantalla y así todo va. Pantalla ahí. Sí. Pues sí. Siempre se me olvida eso. Ahí debería estar. Bueno, entonces todos tienen esto, ¿no? Sí. Entonces nos dice este problema que existe una tasa de consumo que es constante, ¿no? De consumo que es constante y que equivale al 5%, ¿no es cierto?, del peso, ¿ya? Entonces nosotros colocamos este asunto así y como también depende del peso, colocamos estos conectores así, ¿ya? Y después lo otro que nos dice el modelo es que también existe una tasa respiratoria, ¿ya? Una tasa respiratoria inspiración, pero a diferencia, ¿no?, de la tasa de consumo, estos también se denominan cinéticas de primer orden, ¿ya? Cuando está involucrada un solo nivel en la ecuación de flujo asociada. También está una cinética de primer orden. Pero a diferencia de esto, ¿no?, la tasa respiratoria, como les decía anteriormente, depende de una tasa constante, ¿no es cierto?, máxima, que la denominamos K. ¿Ya? Entonces ahí ponemos K. Que tiene un cierto valor. Y en definitiva la tasa respiratoria junto con K se determina con la temperatura. ¿Ya? Y aquí le llamamos T a la temperatura. ¿Ya? Eso es lo que hemos dicho. ¿Ya? En palabras, ¿ya? Y ahora lo tenemos en un diagrama así. ¿Ya? Todo esto lo estamos haciendo en map. ¿Ya? Entonces después nos pasamos a model. ¿Ya? Podríamos haberlo hecho al tiro aquí en model, pero nos empezarían a salir ahí los signos de interrogación. ¿Ya? Entonces en model empezamos a definir nuestras cosas, ¿no es cierto? Primero, el peso inicial, doble clic, ¿ya? 30. ¿Qué cosa? Kilo. ¿Ya? A veces conviene ponerle las unidades para después entender mejor los diagramas, ¿no? ¿Verdad? La tasa de consumo dijimos que era un 5% diario. ¿Ya? Entonces ponemos ahí 0.05. ¿Ya? La unidad es 1 partido por día. ¿Ya? Y el consumo es simplemente esa tasa de consumo por el peso. O sea, al primer día, este chanchito va a estar consumiendo un 5% de 30. O sea, 1,5 kilos por día. Y eso se lo va a sumar, ¿no es cierto?, a los 30. Pero ese mismo día, el chanchito va a estar respirando. ¿Ya? Y con la misma lógica, nosotros ponemos acá, bueno, la tasa respiratoria por el peso. ¿Ya? Y ahí fíjense, nos dice kilogramos por unidad de tiempo. ¿Ya? Bueno, pero la tasa respiratoria nosotros dijimos que era función de la temperatura y de esta tasa respiratoria máxima, ¿no? O sea, era K por la temperatura. Podríamos haber definido otra función, ¿ya? Una función, por ejemplo,
Acuérdense ustedes de los QDS, ¿se acuerdan del concepto de los QDS? Después lo vamos a ver. Un concepto de los QDS, que es en el fondo una duplicación, ¿no es cierto?, de la tasa cuando se aumenta, ¿no?, ¿verdad?, en 10 grados la temperatura. Eso ocurre en muchos procesos enzimáticos, ¿ya? Y obviamente la respiración es un proceso regulado por encima, ¿ya? Entonces nosotros dijimos que la K era 0.0025, ¿no? ¿Qué cosa? Ya, también por día. Ya, ahí la tenemos. ¿Ya? Y por grado de temperatura también. Y la temperatura es un coeficiente que nosotros en nuestra primera simulación la vamos a suponer constante, ¿no es verdad?, equivalente a 15 grados. 15 grados Celsius. Que es más o menos una temperatura relativamente confortable para el chanchito. ¿Ya? Bueno, y ahí está listo. ¿Ya? Entonces, después nos vamos a ir a la interfase. ¿Ya? Y vamos primeramente a colocar un gráfico, como siempre, ¿ya?, donde vamos a graficar cómo varía el peso a través del tiempo, en un gráfico de serie de tiempo. Por defecto siempre tira eso. No comparativo. No comparativo. Lo podemos hacer comparativo para ver cómo es el efecto después de variar, por ejemplo, la temperatura. Dejémoslo comparativo. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con una escala entre 0 kilos y 200 kilos. Tremendo chancho. Los chanchos, a propósito, se sacrifican como entre los 90 y los 110 kilos. ¿Ya? Pero antiguamente llegaban hasta 200 kilos. Y en los campos antiguos, ¿no es verdad?, cuando criaban un chancho, que se demoraba varios meses, ¿no es cierto?, en estar gordo, podían llegar hasta pesar 300 kilos. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes quieren, le ponemos evolución del peso del cerdito. ¿Ya? Así nos queda, evolución del peso del cerdito y la escala entre 0 y 200. Y después, para que sea elegante esta cosa, ¿no es verdad?, le ingresamos un botoncito, ¿ya?, que va a ser de menú, un botón de run, tal cual. Y después le definimos en el run spec que vamos a simular del tiempo 0 a 100 días, creo que era, ¿no? 100 días con un intervalo diario y utilizando el método de Euler, ¿ya? Y nosotros sabemos que la unidad de tiempo, no es verdad, son días. Ahí la colocamos. Y le damos un poquito más de velocidad. ¿Ya? Ok. Y ahí simulamos. Y ahí nos da eso. Fíjense, esa es la evolución del peso. ¿Ya? Está rápido, ¿ah? Entonces le vamos a bajar un poquito la velocidad. Le vamos a poner ahí 0,01. Y ahí está un poquito más lento. ¿Se fijan? Ahí con esa dinamita yo lo borré y ahí lo hago más lento. Diaria, fracción diaria. Ya, entonces la pregunta 1 ya la tenemos, ¿ya? ¿Ya? Simule 100 días, ¿ya? Y con 15 grados. Pero después vamos a hacer una sensibilización con temperaturas de 10, 15 y 20 grados para ver lo que pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros, para hacer la sensibilización de manera elegante, nosotros tenemos varias opciones. Podemos poner acá un slider, ¿ya?, donde a este slider le asociamos la variable que queremos testear, ¿no es verdad?, que sería la temperatura. Por ejemplo, y aquí le ponemos por ejemplo, hagámoslas desde 5 hasta 20 grados. Hasta 20 grados. ¿Ya?
de uno en uno. Simplemente le ponemos un slider, un despliegue, ya, que nos va a permitir, en vez de estar cambiando acá, ¿no? ¿Verdad? En model, este valor, ya ponerle ahí 10 y correr, ya, lo podemos hacer aquí, ya, partiendo de 5, yo le dije, hasta 20, ya, con intervalos de uno en uno. Entonces, podemos testear el modelo ahora, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Verdad? Si este chanchito estuviera en un ambiente a 5 grados. ¿Ya? Fíjense. Teóricamente, si el chanchito tiene bien adecuado su sistema, ¿no? ¿Verdad? De regulación térmica, la respiración se va a ver afectada. A 5 grados va a bajar mucho la respiración, entonces va a predominar el consumo sobre la respiración y el chanchito va a crecer mucho más rápido. Vertical es como el peso. El peso. Eso quiere decir que Y en el eje de las X son los días, entonces, desde 0 a 100. o sea, si disminuimos la temperatura, lo que quiere decir Exactamente, el peso se mantiene. Esto obviamente es teórico porque probablemente nosotros podríamos incorporarle después otra hipótesis que en realidad también la temperatura puede afectar el consumo en forma negativa. ¿Ya? comería más porque ganaría peso más. Generalmente los mamíferos actúan bien dentro de un rango de temperatura. Por ejemplo, la zona de confort térmico está entre los 10 grados y los 25 grados. Si se sale de ahí, ya puede tener problemas. Aquí nosotros estamos suponiendo que la temperatura solamente afecta la respiración, no afecta el consumo. ¿Ya? Entonces, fíjense, si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, ahí a 10, ¿ya? Y simulamos, nos da esa respuesta. Y si seguimos aumentando, por ejemplo, pasamos de 15, ya la tenemos ahí, por ejemplo, ponemos 19 grados, ¿ya? Va a ir así, ¿ya? Fíjense, con 19 grados, el animal equipara, la respiración equipara, ¿no es cierto?, el consumo. Y por lo tanto, el animal no cambia eso. ¿Ya? Le insisto que este es un ejemplo muy teórico, ¿ya? Después podemos ver ejemplos más realistas, ¿no? En los cuales la temperatura, por ejemplo, en los peces es vital, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de peces, ¿no es cierto?, después más adelante, ¿ya? Pero esencialmente ahí estamos haciendo una sensibilización, ¿se fijan ustedes? Estamos viendo cuán sensible es este sistema a los cambios de temperatura, ¿ya? Entonces con eso tendríamos ya respondida esta pregunta, ¿ya? Ahora, fíjense que Estela, esto que estamos haciendo con esta herramienta, lo podemos hacer también de manera automática, probar varias temperaturas al mismo tiempo con otra herramienta, que después la vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, la segunda pregunta, o más bien dicho, la tercera pregunta, es suponer ahora que la temperatura ambiente es una variable aleatoria, con distribución normal de media 15, ¿no? Y desviación estándar de 8 grados. ¿Ya? ¿Cómo ponemos eso? Vamos a sacar esto acá, vamos a dejar aquí esta herramienta que va a ser la temperatura media. ¿Ya? La vamos a dejar así, con 15. Así respondería el sistema si es que nuestra temperatura media fuese de 5 grados. ¿Ya? Perdón, de 15 grados. ¿Ya? Al final de los 100 días, el chanchito partió con 30 kilos y al final de los 100 días no llegó a 100 kilos. ¿Ya? Esto es más o menos razonable, ¿eh? Para la engorda de los chanchos en todo caso. ¿Ya? Un periodo de 100 días de engorda y que lleguen a 100 kilos. ¿Ya? Desde que son destetados más o menos a los 25, 30 kilos. ¿Ya? Pero bueno, ahora nos dicen que esta temperatura ya no es fija de 15, o sea, es una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces aquí
le vamos a poner, vamos a hacer un pequeño cambio donde esta temperatura, ¿ya? Le vamos a llamar temperatura media. Sí, temperatura media. Vamos a desconectar un poquito acá. Esto. ¿Ya? Y vamos a tener una desviación estándar. Vamos a colocar acá una desviación estándar, ¿no es cierto? Desviación estándar de la temperatura media. Esto así. Con la dinamita, esto estaba así antes. Esto estaba así. ¿Ya? Entonces yo pinché en la dinamita, que es como un borrador, ¿ya? Y ahí, cuando yo lo marco, cualquier elemento y se me transforma así en línea punteada, yo aprieto y lo limito. ¿Ya? Entonces, nos dice que la temperatura media tiene un valor, ¿no es verdad? Que nosotros lo estamos indicando acá como 15, ¿ya? Y hay una desviación estándar de la temperatura media, que nosotros dijimos que era de 5 grados, ¿no? De 8 grados, perdón. De 8 grados. Entonces aquí definimos esa desviación estándar, ¿ya? Como de 8. Un valor de 8, que estos son grados Celsius. Acuérdense que las desviaciones estándar de una variable tienen las mismas unidades de la variable. Yo estoy viendo, ¿no es cierto?, la temperatura, que lo mío en grados Celsius, la desviación estándar de la temperatura también son grados Celsius. ¿Ya? 8. Entonces ahora genero una nueva variable que esté, la temperatura media del aire, pero real, ¿ya? Que es producto de la temperatura media promedio, ¿no? Por eso le puse temperatura media ahí, y de esa desviación estándar. Así. Y yo digo que esa variable, t, es una función que tiene, o que se describe a través de una función de distribución normal, que aquí yo la busco. Aquí está la normal. Fíjense que esa variable tiene como argumentos la media y la desviación estándar. Entonces yo los coloco ahí. La media, coma, y la desviación estándar. Entonces ahí cada vez que va corriendo el modelo, cada unidad de tiempo va a generar un valor de temperatura que sigue una distribución normal, con media 15 en este caso, y desviación estándar de 8. ¿Ya? Entonces ahí yo le hago esto, el grado Celsius, ¿no? También le ponemos grado Celsius. Y ahora conecto, ¿no?, esta T a la tasa respiratoria. ¿Ya? La función era la misma, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, en vez de temperatura media, ¿no es verdad?, usamos... ¿Ya? Así queda. ¿Ya? ¿Ya? Diga. 8 grados. Entonces ahora ya la temperatura T no va a ser constante, sino que va a ser una variable aleatoria. ¿Ya? Y eso lo vamos a graficar acá para que ustedes lo vean. Vamos a correr este gráfico para acá. Y vamos a colocar un gráfico al lado, en la cual vamos a decir que nos grafique la variación de la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Ya? Eso es lo que hice ahí recién. ¿Ya? Y fíjense, también voy a poner un slider acá. ¿Cómo así el segundo gráfico de qué era? La temperatura en función de los días de simulación. Y aquí yo le voy a asignar la desviación estándar de la temperatura media. Entonces, al principio está con 8 grados. Fíjense. ¿Qué pasa si yo, así como está el modelo,
yo le coloco una desviación estándar de 0. Significa que la temperatura media es constante, no tiene ninguna variación. Entonces, si lo hacemos así y corremos el modelo, ¿ya? Perdón, esto no salió bien. El segundo gráfico, por favor. El segundo gráfico es súper simple, miren. Lo vamos a hacer de nuevo. Sí. ¿Ya? Lo vamos a hacer de nuevo. Ponemos un gráfico y le decimos, mire, en este gráfico yo quiero graficar la temperatura. ¿Ya? Simplemente yo pincho y elijo la variable temperatura que esté, ¿no, verdad? Y lo ingreso ahí. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, aquí en la desviación estándar de la temperatura media yo le voy a dar un rango más amplio, desde 0 desviación estándar, hasta los 8 que veíamos, ¿no? ¿Ya? Entonces fíjense que si yo coloco 0 desviación estándar, significa que no hay variabilidad, ¿ya? Y si yo coloco la temperatura media de 15, con 0 variabilidad, me va a dar la respuesta que habíamos visto anteriormente y la temperatura a lo largo del tiempo no varía. Es absolutamente determinístico el modelo. ¿Ya? Si yo corro de nuevo, me da lo mismo. Siempre el mismo resultado. ¿Ya? A mí no me aparece. ¿Ya? ¿Quién tiene problemas hasta el momento? Usted parece que tiene problemas. Coloque ahí dos veces esta temperatura. Mire, no tiene fija la escala, déjela abierta. Otra más, tiene que salir la fija. Ahí sí. Ok. Bueno, tú fijas la escala. Por ejemplo, aquí está abierta y él automáticamente te va a graficar valores entre 14 y 15 más o menos. Pero si después hay variaciones, te va variando la escala. Pero tú la puedes fijar. Bueno, vamos a restituir todo, ¿ya? Y vamos a hacer la simulación ahora con una desviación estándar de 8 grados. ¿Ya? Y simulamos. Bueno, primero vamos nuevamente a simular acá con 0 desviación estándar, para que ustedes vean que no hay ninguna variabilidad. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, vamos a simular con una desviación estándar de 8. Y fíjense que la cosa cambia. ¿Ya? Entonces, este modelo tiene variabilidad. ¿Ya? Y fíjense que si nosotros estuviéramos haciendo un experimento simulado, ¿ya? Por ejemplo, cómo se comportan los cerdos, ¿no es cierto?, frente a 15 grados, cada una de las simulaciones que yo haga, por ejemplo, podría ser una repetición. ¿Ya? Ahí tienen 2 repeticiones, 3 repeticiones, 4 repeticiones, 5 repeticiones. ¿Ya? Entonces yo en cierto modo yo podría, ¿no es verdad?, hacer un experimento simulado donde cada simulación representaría un individuo, una repetición. ¿Ya? Entonces le doy variabilidad a este resultado final acá. ¿Ya? Bueno, yo podría hacer lo mismo aquí variando, dejando la temperatura igual, pero por ejemplo, la desviación estándar de la temperatura igual, pero por ejemplo, bajándole o subiéndole un poco la temperatura. Por ejemplo, si lo subimos a 19 grados, ¿qué pasaría? ¿Ya? Fíjese, esa sería la respuesta a 19 grados. Una simulación, después otra, 4, 5. ¿Ya? Entonces yo tengo ahí variabilidad. Imito una supuesta variabilidad, ¿no?, en mi respuesta. Ya tengo un modelo que es pseudo probabilístico.
porque tengo una variable, ¿no es verdad? Que en este caso es la temperatura, que yo la estoy simulando a través de una variable aleatoria que es generada a través de una función de distribución normal, con una media y con una desviación. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo es este modelo en Visual Basic? Esto se lo voy a mostrar en forma para que lo traten de entender, ¿ya? Y vamos a hacer este mismo ejercicio, ¿no? Pero en Visual Basic, para que vean ustedes que es mucho más complicado programarlo. Entonces mis alumnos de antaño, digamos, aquí sí que sufrieron, ¿ya? Pero el Visual Basic es más complicado, pero mucho más poderoso que el, ¿ya? Para programar, ¿ya? Entonces nos vamos a salir de acá, ¿ya? Y vamos a ir a la rutina en Visual Basic. Ahí está. Si ustedes ven, es una planilla común y corriente, pero yo la estoy ordenando bastante formalmente, ¿no? Y esta planilla tiene dos hojas. Una hoja de inicialización y otra hoja de resultados. Entonces, en la sección inicial que yo les mostraba en la mañana, siempre se definían ciertas cosas. Por ejemplo, el valor del peso vivo inicial del cerdito. ¿Ya? Ahí está. 30. ¿Ya? La temperatura media del periodo, que en este caso la asumimos de 15 grados. La desviación estándar de la temperatura media, que aquí le puse 5 grados. Y algunos otros coeficientes que son constantes, ¿no es cierto?, siempre en la simulación. Por ejemplo, la tasa de consumo por unidad de peso, 5%, y la tasa constante de respiración por unidad de peso, 0,25%. El intervalo de integración diario y el número de días a simular 100 días. ¿Ya? Eso va en la sección inicial. ¿Ya? Pero fíjense que acá el Excel tiene un botón. ¿Lo ven? Y tiene una instrucción acá también que dice procesando día número tanto. ¿Ya? Ahora, cuando yo aprieto este botón, el asunto funciona. ¿Ya? Y aquí me genera un resultado, por ejemplo. La evolución de peso vivo de los chanchos, ¿no es cierto? O del cerdito, la temperatura del periodo. ¿Ya? Yo todo esto obviamente se programa, ¿no es verdad? Como quien hace un gráfico, pero lo importante ahora que ustedes tienen que ver cómo se programó el modelo. ¿Ya? Todo esto son comandos que me imagino que ustedes saben cómo hacer un gráfico en Excel. ¿Ya? Pero generar los datos, ¿ya? Eso a lo mejor no lo sabe. ¿Ya? Si yo aprieto ahí, me simula cada vez, ¿no es verdad?, diferentes temperaturas y diferentes respuestas en los cerditos. ¿Ya? Lo mismo que estábamos haciendo con el modelo en Estela. Entonces, la clave del sistema aquí es programar este botón. Y para ello se usa el Visual Basic, Excel, el cual está incorporado en nuestro Excel común y corriente, y yo quiero que chequeen si es que está o no. Entonces ustedes deberían ir a la pestaña Datos ahí. Datos. Y aquí debería, perdón, no la pestaña Datos, sino que deberían ver las pestañas de arriba y deberían tener una pestaña que se llama Desarrollador. ¿Le aparece o no? La pestaña arriba, al lado de Vista, Desarrollador. Están las pestañas arriba, Archivo, Inicio, Insertar, Diseño Página, Fórmula, Datos, Revisar, Vista, y al lado Desarrollador. Si es que no está,
Si es que no está en su Excel, ustedes la pueden activar. Y eso se activa así. Van a archivos, van a opciones y van aquí a complementos. Van pinchando cada vez y aquí les aparece abajo complementos de Excel. Colocan IR y ahí les aparece herramientas para análisis BBA. Esa tienen que activarla. También está el Solver, ¿ya? Y también están las herramientas para análisis donde permite que Excel cargue todos los complementos que permitan hacer, entre otras cosas, por ejemplo, análisis estadístico. ¿Dónde la desarrollador? Claro, el desarrollador ya, a lo mejor muchos computadores que están acá ya lo tienen activado, pero si no está, lo activan así. Vuelvo a repetir. Van archivo, opciones, complementos de Excel y ahí ponen IR y activan esta casilla. Herramientas para análisis BBA. Y una vez que está con el clic, ustedes le hacen aceptar y ahí debería aparecerles, ¿no es cierto?, esta pestaña acá, desarrollador. ¿Ya? Entonces después, cuando ustedes están en desarrollador, ya ustedes pueden pinchar ahí, ¿ya? Y le aparecen todas las herramientas que tiene desarrollador, entre ellas esta que está acá, modo diseño. ¿Ya? Y ahí si ustedes pinchan esa, ahí pueden entrar al botón. ¿Qué está dentro? ¿Cuál es la tripa del botón? ¿Ya? Las tripas del botón. Entonces hacen ahí doble clic y ahí les aparece el código. Ahí ustedes empiezan a programar. ¿Ya? Imagínense lo que sufrían sus antiguos, sus predecesores. ¿Ya? Entonces fíjense que hay aquí un programa, ¿no? Un command button, ¿ya? Que involucra todos estos pasos. Aquí está la sección inicial, fíjense. Se definen las planillas, ¿no es cierto? Hay una instrucción para limpiar la planilla de resultados, ¿ya? Se lee el peso inicial, la temperatura promedio, la desviación estándar, la tasa de consumo. Lee todas las variables que están definidas, ¿no es cierto?, en esa hoja que se llama inicialización. ¿Ya? Y después se hace el ciclo, el loop. ¿Ya? De i igual 1 hasta el número de días, ¿no es cierto?, que yo le dije que iba a simular. ¿Ya? Que eran 100 días. Y se hace todo el procedimiento. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo programan en la Estela, después ustedes lo pueden traducir a este. Pero tienen que saber un poco de Visual Basic. Antiguamente le pasaban una guía a los estudiantes de Visual Basic. Estábamos como un tercio del semestre aprendiendo a programar. Entonces, después cuando llegó Estela dije, mejor no, aprendamos que mejor piensen bajo el enfoque sistema y la programación la dejamos para otro momento. Pero se los dejo como curiosidad. ¿Ya? Bueno, dudas, consultas. Vamos a hacer entonces el otro ejercicio, el número 5. ¿Ya? Este es un poquito tipo prueba, ¿ya? Tipo primera prueba de cátedra. Bueno, nos vamos a situar en una cierta localidad donde se han hecho estudios, ¿no?, de los pastizales del área, ¿ya?, del sotobosque, qué sé yo, donde viven unos ciervos, y se ha determinado que la capacidad de sustentación, ¿no?, de la población de ciervos corresponde a 1100 individuos. ¿Ya? Y la tasa de incremento máximo que se ha medido en dicha población es del orden de 23,11% anual.
Todas estas cosas no son casualidad. Ustedes han hecho ecología, ¿no es cierto? Bueno, hay un capítulo de ecología que, ¿no es cierto?, que es la dinámica de poblaciones, donde se ven todo lo que se refiere, ¿no?, a las tablas de vida, ¿ya?, al crecimiento exponencial, al crecimiento logístico, y ahí, en otro ramo de ecología más avanzada, uno puede llegar, por ejemplo, hay un ramo de ecología de poblaciones, ¿ya?, donde uno se enseñan todas las técnicas como para calcular la capacidad de carga, calcular la tasa máxima de incremento en la población, ¿ya? Los biólogos, por ejemplo, trabajan mucho con eso, ¿ya? A pesar que yo he visto los programas de, digamos, de biología, y en realidad no le dan tan duro a esto, ¿no? Yo creo que a lo mejor ustedes van a saber más que ellos después, al final. Claro, partan de un modelo nuevo, ¿no es cierto?, donde tenemos información de la capacidad de carga de la población de estos ciervos, que es de 1.100 individuos, y tenemos una tasa de incremento máxima, ¿no es verdad?, de 23,11% anual. ¿Ya? Exactamente, 23,11% anual. En realidad uno tiene que poner 0,2311, ¿ya?, en términos de fracción. A principios del año 95, la población de ciervos tenía un tamaño de 900 individuos. Entonces, sobre la base de eso ya podemos intuir que se trata de un problema donde el crecimiento es logístico, porque aparece la capacidad de carga, ¿no? El K. Entonces ahí podemos poner esto, ¿no es verdad?, en estela, ¿no? Entonces tenemos nuestra población de ciervos, esto va a ser nuestro nivel, ¿ya? Y sabemos que esta población de ciervos crece acorde a un modelo logístico. Entre paréntesis, las tablas de vida, si ustedes se acuerdan que a través de las tablas de vida uno puede calcular un parámetro que se llama lambda, ¿ya?, que si el lambda era igual a 1, la población está estable; si es menor que 1, la población decrece; si es mayor que 1, la población incrementa. Bueno, ese lambda son para modelos discretos, pero después ese lambda se puede transformar, ¿no es verdad?, al R, al famoso R, que es la diferencia, ¿no es cierto?, entre la natalidad y la mortalidad, ¿ya? Ahora, ese valor R que está acá, en el fondo es el valor máximo que podría tener la población en teoría, ¿no? Entonces, ya lo definimos así, R, ¿ya? Y estamos diciéndonos, ¿verdad?, que la tasa de incremento de la población, o sea, aquí el de ciervos ADT, ¿ya?, crece de manera logística, ¿no? Así. Donde aparece acá la capacidad de carga, ¿ya? Y ustedes saben cuál es el modelo logístico, ¿ya? Así está la cosa, ¿no?, hasta el momento. Vamos a poner un poquito más acá para que se vea, ¿ya? Entonces, R nos dice aquí, la información nos dice que es 0,2311. Este R es 0,2311 después, ¿no es verdad? 0,2311. Eso es 1 partido por año. Vamos a suponer un incremento anual, ¿no es cierto?, un intervalo de tiempo anual, ¿ya? Tenemos 900 ciervos al principio, y la capacidad de carga nos dice que es de 1.100 individuos. 1.100 individuos. Y estos son ciervos, ¿no? Estos modelos obviamente no toman en consideración estructura de edades. Después hay unos modelos más complejos de dinámica de poblaciones que sí toman en consideración ese aspecto. Entonces, el ciervo también es la unidad de ciervo. Ciervos, ¿ya?
o individuos. Entonces, la tasa de incremento de esta población es, de acuerdo al modelo logístico, esta ecuación, R por ciervos por, paréntesis, 1 menos ciervos partido por K. Y estos son ciervos por año, ¿no? Esta sería la unidad. Nuevos ciervos que se producen al año. Siervo partido de Profe, Sí, dentro de la válvula no me aparece como de los inputs requeridos, no me aparece, ¿cierto? No me aparece el día que yo estaba haciendo esta parte. entonces te falta hacer esta conexión, Ah, ¿ya? Que representa la retroalimentación. ¿Ya? Bueno, vamos a la interfaz. Entonces, como siempre, ponemos un gráfico donde vamos a simular la población de ciervos en el tiempo, número de ciervos le ponemos ahí, ¿ya? Lo dejamos en escala automática al principio y vamos a simular, fíjense aquí, desde el año 1995 hasta la actualidad, ¿ya? Entonces aquí podemos ponerle, en el run spec, podemos ponerle directamente acá, que parta esto en el año 1995 y hasta el año 2023, con un intervalo de tiempo anual lo vamos a hacer, y vamos a utilizar la regla de Euler, ¿ya? Y el intervalo de tiempo va a ser anual, entonces ahí ya lo tenemos, entonces le colocamos ahí, y lo vamos a hacer con una velocidad media ahí, de 0,01. ¿Ya? Y también colocamos un botón de run, ya para que quede más bonito. ¿Ya? De un año. Entonces, fíjense, ahí ya automáticamente le puso entre 899 ciervos y 901 ciervos. Entonces corremos y la cosa no aparece así. Entonces, si este sistema partiera tal cual, aquí le voy a arreglar la escala y le voy a poner entre 0 ciervos, ¿no es cierto?, y 1100 ciervos, ¿ya? Entonces aquí le voy a modificar la escala, la voy a fijar, y voy a partir de 0 ciervos, ¿no?, hasta 1200 ciervos, ¿ya? 0. Así. Así parte la cosa. Se pone set. ¿Mm? Se pone set. Set, sí. Es como para decirle acepte. Bueno, así está el comportamiento, ¿no?, de este modelo. Y eso nos permite, aquí le voy a bajar la velocidad para que lo vean más lento, nos permite ver cómo evoluciona la población de ciervos si esto partió el año 95, fíjense aquí, dice 1995, vamos a agrandar acá, ¿ya? Vamos a agrandar esto y lo vamos a correr para acá, fíjense, ahí. Partió el año 1995 hasta el 2023. Entonces, fíjense que ya estábamos en una situación que se está aproximando a la capacidad de carga. Entonces yo podría responder aquí mi primera pregunta: ¿en cuánto se estima el tamaño de la población al cabo de 13 años? 1995, 2005, al año 2008, ¿no es cierto?, al cabo de 13 años. ¿Ya? Entonces, más o menos al cabo de 13 años ya está casi, ¿no es cierto?, llegando a la capacidad de carga esta cosa. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Yo podría poner una tabla, si ustedes quieren acá, para ver el valor real, ¿no? Yo pongo una tabla, que sería esta. No, perdón.
esta otra sirve para otra herramienta, esta cosa. Después les voy a explicar cuál. La tabla está acá. Podría poner ahí la tablita, ¿no? Y aquí también yo le defino que me coloque los ciervos. ¿Ya? Entonces yo podría poner ahí y ver, ¿no? Aquí, en 13 años, ¿no? Año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Al año 2007 yo tendría 1089 ciervos. O sea, estamos casi llegando a la capacidad de carga. ¿Ya? Ahora, es de esperarnos, ¿verdad? Que normalmente en la vida real lo que pasa es que después cuando las poblaciones se van acercando, ¿no es cierto?, a su capacidad de carga, empiezan a oscilar en torno a la capacidad de carga. Después vamos a ver más adelante, digamos, un modelo que permite simular esa situación. Pero después nos preguntan acá, ¿cómo responde la población si se autoriza la captura de 100 ciervos por año a partir del año 2000? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? A partir del año 2000, ¿ya? Fíjense, a partir del año 2000, cuando más o menos se van acumulando 1035 ciervos, porque obviamente partieron de 900, pero si nosotros cambiásemos ese valor inicial, la situación sería distinta. ¿Ya? Pero si partimos con una población de 900 ciervos y el año 2000 ya tenemos, ¿no es verdad?, 1035 ciervos, ahí las autoridades, por ejemplo, de la CONAF dicen, ¿saben qué? Autoricemos la caza de estos ciervos porque si no podemos tener el riesgo que exista destrucción de la vegetación. Y autoricemos una caza que sea de 100 ciervos por año. ¿Cómo lo pondrían eso ustedes acá en el modelo? ¿Qué tendrían que poner? Una tasa, ¿no es cierto?, de captura o de cacería, ¿no es verdad? Pongámosla, cacería, así. ¿Ya? Cacería. ¿Ya? Pero es fija. Entonces podríamos poner un valor aquí que pudiese representar eso, ¿no es cierto? La cuota. Cuota fija. Y en función de esa cuota fija, ¿no?, nosotros vamos a definir nuestra cacería. ¿Ya? Y esa cuota fija es de 100 ciervos anualmente. Ciervos. Por año. ¿Ya? Esa es la cuota fija. Todos los años se permite que se capturen 100 ciervos. De repente, por ejemplo, si esto es un parque, llegan los cazadores con sus papeles, qué sé yo, todas las cuestiones, y le dicen, mire, pueden cazar 100 ciervos entre todos ustedes durante cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, cada cazador, suponte que lleguen 100 cazadores, tendrían que cazar un ciervo cada uno, no podrían cazar más. Y eso se controla, qué sé yo, en los cotos de caza, qué sé yo, se supone con una extracción controlada. ¿Ya? Bueno, la cuota fija es de 100 ciervos y aquí obviamente la cacería es igual a la cuota fija. ¿Ya? Entonces, necesariamente hay que poner ese conector. ¿Sí? Podríamos ponerlo simplemente ahí. Ahí también podría ser, pero para que quede más ordenadito y después ustedes puedan manejar esa cuota fija de afuera, es mejor colocarla afuera. Pero la otra cosa que dice el problema es que esto sucede a partir del año 2000 en adelante. ¿Ya? Sucede a partir más o menos de aquí, de ahí en adelante. ¿Cómo colocamos eso? Hay que poner un condicional, ¿no? Internamente Stella tiene un controlador que se llama time, que en este caso va de 1995 al 2023. Se llama time, ¿ya?
que lo asocia al tiempo de simulación. Entonces nosotros tenemos que aquí poner un condicional que diga si, if, time, que aparece acá o lo pueden escribir ustedes, ¿ya? Si time, ¿ya? El tiempo de simulación, es mayor o igual, ¿cierto? Perdón, mayor o igual. Mayor o igual a 2000, el año 2000, entonces nuestra cacería va a ser igual a la cuota fija. Si ustedes quieren, lo hacen así, porque cuando uno programa, queda mejor así. Y si no, else significa en inglés, si no, la alternativa de eso es que esa cacería sea igual a 0. Si el tiempo es mayor o igual al año 2000, 2001, 2002 hasta el 2023, la gente de la CONAF autoriza una cuota fija de cacería que equivale, digamos, a los 100. Si no, antes no. ¿Ya? ¿Ya? Si time mayor o igual a 2000, entonces cuota fija, si no, 0. Bueno, cuando uno programa esto en otros lenguajes, normalmente uno termina esta condicional con en if, pero aquí no es necesario. ¿Ya? Bueno, entonces aquí podemos ver cómo funciona esta cosa. ¿Ya? Lo vamos a hacer comparativo, el gráfico. ¿Ya? Vamos a poner de 0 a 1200 servos y vamos a ver cómo anda la cosa. Así estaba antes, ¿no? Corremos y a partir de ese año la cuota fija. Entonces, ¿qué tendrían que decirle a ustedes? Oiga, forestales de la CONAF, ustedes no tienen mucha... Están dejando la escoba, ¿no es cierto? Porque al año 2022, con esa cuota fija, van a extinguir la población. ¿Ya? Entonces ustedes le podrían decir, mire, en vez de tener una cuota fija, coseche una cierta proporción de la población. En vez de cuota fija, ¿no es cierto?, de 100 ciervos, por ejemplo, lo que dice ahí, ¿qué pasa con la dinámica de la población si esta captura, en vez de ser un número fijo de individuos, se fija en 35% de la población, a partir del mismo año? ¿Cómo lo podrían hacer eso ustedes? Vamos a colocar entre paréntesis aquí una variable que sea año de inicio, ¿ya? Que la vamos a definir, ¿no es verdad?, como que fue el año 2000, para que en general esto nos quede un poquito más versátil, ¿no? Entonces, en vez de poner aquí 2000, ponemos aquí el año de inicio. Entonces ahí podríamos darle por iniciar las capturas, ¿no es cierto?, a partir de un cierto año en particular. Bueno, si le ponemos 2000 ahí queda igual, ¿ya? Si ustedes lo ven ahí queda igual, ¿ya? ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo ustedes modifican esto para que en vez de tener una captura fija, ¿ya?, en vez de tener una captura fija, una cuota fija de 100 individuos, sea una tasa, ¿no es cierto?, equivalente a un 35% de la población presente? Vamos a desconectar esto, esa cuota fija, la vamos a dejar, y vamos a poner una tasa de captura aquí. Tasa anual de captura. ¿Ya? Y ahí, obviamente, esto tendría que ser acá, ¿no? ¿Verdad?
Pero ¿qué es lo que falta ahí? Aquí ponemos 0.35. ¿Qué falta por definir? Es una tasa anual de captura de la población presente, por lo tanto falta la retroalimentación ahí. Entonces, aquí podríamos decir entonces, si el tiempo de simulación es igual al año de inicio, entonces ya no tenemos la cuota fija, sino que va a ser aquí, ¿qué ecuación tengo que poner ahí? Tasa anual de captura. La tasa anual de captura multiplicado por la población de ciervo. ¿Ya? Eso es lo que va ahí. Y ahí podríamos ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Así responde el sistema. Pero que digo, ¿no? Digo, pero- Quedó peor, pero yo podría aquí, por ejemplo, decir con un slider, sensibilizar el modelo a la tasa anual de captura. De 0, capturas, ¿no es cierto?, a 40%, 0.4. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no tengo capturas, la cosa me queda igual que al principio, ¿se fijan? Y ahí yo podría ir probando tasas de captura. Ahí, por ejemplo, 4,8% en las capturas. ¿Ya? Sigo, y ahí voy haciendo mis recomendaciones a los próceres de la CONAC. Entonces yo podría decir, por ejemplo, si yo tengo una tasa de captura del 35%, lo que habíamos dicho al principio, yo puedo cambiarlo aquí también, punto 35, ¿ya? Voy a hacerlo con punto 35. Yo podría decirle a la gente de la CONAF, mire, a partir del año 2000, ¿ya? Yo empiezo mi tasa de captura, aplico una tasa de captura del 35%, pero fíjese, después yo podría decir, a partir de este punto, por ejemplo, a partir del año 2009, suspenda las capturas, porque puede llegar la población a un punto crítico. Ahora, estudiando unas cosas, ¿han escuchado por ahí un término que se llama el magic number en las poblaciones? Se ha estudiado que cualquier población de mamíferos, en el fondo, no tortugas, pero cualquier población de animales en general, que puede ser reptiles, qué sé yo, mamíferos, ¿ya? Hay un número mágico que es de 5.000 adultos. ¿Ya? 5.000 adultos es el número mínimo que tendría que tener una población para no extinguirse. ¿Ya? Entonces, las poblaciones cuyos números, ¿no es cierto?, de adultos están cercanos a ese número mágico, están casi al borde de la extinción. Y de continuar con lo que puso en lo de casa, lo de casa en el modelo. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Aquí? La tasa anual de captura, un 35% que yo definí inicialmente, pero lo estoy cambiando, ¿no sé, con el slider, por eso sale ese símbolo ahí. ¿Ya? Aquí lo estamos corriendo con 35% y así responde el sistema, partiendo con 9.000 individuos. ¿Ya? En el año 2000 se empieza a aplicar. Se empieza a aplicar la tasa anual. Por eso uno le dice acá, si el time es mayor o igual que el año de inicio, que yo lo fijé como el año 2000, entonces la tasa anual de captura por los ciervos nos da la captura. Si no, no casi. Pero yo le podría poner acá, bueno, frente a esa situación, fíjense que la población puede estar en riesgo acá a partir del año 2009. Entonces yo podría decirle, mire, suspenda las capturas acá. ¿Cómo lo hago eso? ¿Ya? En la última pregunta, luego de implementar la última estrategia de captura, se decide suspenderla a partir del año 2011. ¿Cómo responde la población de ciervos? ¿Ya? Yo veo que está quedando medio la escoba, ¿no es cierto? Acá,
¿Ya? Y yo la voy a suspender. Le voy a decir, mire, no case más. ¿Cómo lo coloco esto? Acá. Año de término. Exactamente. Puedo poner acá un año de término. Año de término. ¿Ya? Y con eso regulo la cacería, ¿no? Aquí, por ejemplo, es del año 2011. ¿Ya? Lo defino. ¿Ya? Y aquí, ¿qué tendría que poner? Si time es mayor o igual al año de inicio, Y y menor al- ¿cómo se coloca eso? And, ¿cierto? Time es menor o igual, o menor si ustedes quieren, que el año de término, ahí aplique, ¿no es cierto?, la captura. Si no, es 0. Y veamos cómo responde la cosa. Fíjense, la población se empieza a recuperar. ¿Ya? Incluso partiendo con, obviamente este número va a ser muy definitorio, ¿no es verdad? El número inicial, porque parte esa cosa. También lo podemos controlar cambiándolo acá o poniendo esta herramienta, fíjense que es súper útil, que está aquí. Esta. Esta es como una tabla donde uno ingresa valores, ¿ya?, de las variables que tiene el sistema, ¿ya? Entre ellas, ¿no es verdad?, el valor inicial de un nivel. ¿Ya? Uno la pincha y define así, por ejemplo, siervo. ¿Ya? Y le hace OK. Y ahí me aparece siervo 900, pero eso lo puedo cambiar después. Pero tengo que preocuparme, ¿no es verdad?, que el rango que está definido, ¿no es verdad?, la variable que yo coloco, aparezca. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no es cierto?, siervo va a estar en un rango de 899 a 901, ¿no? Nos queda muy estrecho. ¿Ya? Entonces yo le podría poner, por ejemplo, acá de 100 hasta 900. Hago set. Y aquí yo podría cambiar. Fíjense cómo variaría lo mismo que estamos haciendo, pero si yo parto, en vez de partir con 900 ciervos, parto con 300 ciervos. Hago el run ahí. Y ahí juego con el valor inicial, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que cada vez vamos incorporando más herramientas que nos permiten ser interfaces, ¿no es cierto?, más interactivas ya. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Podría volver a presentar cómo queda la ecuación de nuevo morflujo de la cacería? Una vez que se suspende. La ecuación condicional que está aquí. Aquí está. Si time mayor o igual que año de inicio, and time menor que año de término, entonces opere la captura. ¿Ya? Que la estamos haciendo con una tasa anual de captura de 35% de la población existente. Si no, es 0. Porque el complemento de esta instrucción lógica que está acá, ¿no es verdad?, que el año sea mayor o igual que el año de inicio y menor que el año de término, ahí va a operar. Si no se cumple eso, no va a capturar. ¿Puedes explicar de nuevo para qué era lo último que hizo de la tabla? La tabla, esta tabla que está aquí, que es una herramienta que se llama, ustedes la tienen ahí, fíjense ahí, List Input Device. Nos permite poner variables, ¿no?, que están definidas en el modelo, ¿ya?, en los cuales yo puedo definir entre ellas las valores iniciales de nuestras variables de estado o cualquier otra cosa. Por ejemplo, aquí también podría haber puesto yo la tasa anual de captura. Fíjense. En vez de hacerlo con esta herramienta, lo podría poner acá. Tasa anual de captura, por ejemplo. ¿Ya? Ahí yo me aseguro los valores
entre 0,35 y 2,35, o sea, yo podría poner entre 0 y 1, ¿ya? Esos son los valores, ¿ya? Y ahí me aparece, por ejemplo, tasa anual de captura, ¿ya? Tiene valores, ¿no es cierto?, de 0,35, pero yo lo podría cambiar. Aquí, por ejemplo, podría poner 0,20 y simular. ¿Profe? También podría hacer eso mismo con la barrita que se mueve. También, ¿ya? Pero aquí lo pongo un poquito más elegante. Entonces coloco, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una tesis con un estudiante de posgrado que nos dice que define muchos coeficientes para definir una vaca. ¿Ya? El peso a la madurez, qué sé yo, todas las cosas. Entonces, eso cambia. ¿Ya? En este caso, yo estoy variando los valores iniciales de mi población y las tasas anuales de captura, o también podría poner qué es lo que pasa aquí, por ejemplo, si yo cambio el R. ¿Ya? ¿Sí? Acá, esta herramienta. Le puse ciervo, le puse tasa anual de captura y le puse R. ¿Cómo se aumenta? Se colocan eso muy fácil. Tú pinchas esta tabla, te aparece el panel donde aparecen todas las variables disponibles y tú la seleccionas y la colocas. Lo que sí tienes que poner el rango después, ¿ya? Por ejemplo, acá el R me pone automáticamente entre 0,2311 y 2,23. Yo podría poner acá entre 0,05, por ejemplo, entre un 5% mínimo y 0,25 o 0,3, por ejemplo, para la tasa relativa de crecimiento. ¿Ya? ¿Ah? Porque ya las pusiste. Exactamente, esa es la respuesta. Ya cuando yo las coloco acá, las seleccionadas no me aparecen acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí aparece el R y yo lo podría cambiar aquí. Por ejemplo, le podría poner 0,05. ¿Ya? 0,05. ¿Ya? Y yo ver con una tasa relativa de crecimiento mucho más baja, de solamente un 5%, cómo se comporta el sistema. Fíjense que es mucho más lento el sistema. ¿Se fijan? Bueno, eso es más o menos el asunto. Ahí tienen un modelo muy hiper simple, ¿no es cierto?, de crecimiento logístico, el cual uno puede ir manipulando sus coeficientes, ¿no es verdad?, y viendo cómo responde el sistema. ¿Ya? Hay muchos ejemplos en manejo de fauna, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, con esto estamos finalizando. Sí. ¿Había una pregunta por ahí? Bueno, aquí yo lo tengo resuelto, obviamente, el problema, ¿no es verdad? Esto, todos los prácticos yo no se los paso al tiro, se los paso la semana que viene. Entonces traten de hacerlo, no sé qué después van a tener la solución. ¿Ya? Ahí está la solución, ¿no es verdad? Aquí lo puse con una cuota fija, etc. Lo mismo que hicimos ahora. ¿Ya? El viernes. El viernes. ¿Ya? Terminamos. Dígame. Ahí lo vamos. Déjame terminar la grabación.